Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel, porque en el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Se acerca el momento para poder celebrar esos días santos, lo que se llama el Tríodo Pascual. Y hemos escuchado en el Evangelio lo que sucede en la última cena, según lo presenta San Mateo. Esa es una parte de la que escuchamos el domingo pasado. Fijémonos bien, presenta el Evangelio cómo Judas está ya haciendo los preparativos para poder entregar a Jesús. ¿Qué pretende Judas? Es que Judas nunca midió las consecuencias. Judas pensó que, pues para calmar todo eso que está sucediendo y pues ya para que no haya problemas con nadie, bueno, yo creo que sería bueno que pues le dieran una escarmentada, y en la escarmentadita se va a calmar, se va a aplacar. Judas, después de 3 años, no ha entendido al Maestro, no ha comprendido el plan que tiene Dios. Está cegado en otras cosas, otras preocupaciones. Judas quiere pues que el Maestro se aplaque. Ahí le dejamos todo y no pasó nada. Por eso, cuando Judas se pone de acuerdo con los sumos sacerdotes, el consejo del Sanedrín, el consejo religioso, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Había un castigo
en el pueblo judío. A una persona que había que castigar, según la costumbre de ese tiempo, pues hay que azotarlo en plena plaza, que la gente vea. ¿Por qué lo van a azotar? Porque dijo esto y eso y eso otro, hizo esto y eso y eso otro. Como ya llegaron las voces de que dijo que destruyeron el templo y en 3 días lo iba a reconstruir y habló de no pagar el impuesto al César y en fin, ahí no hay que pagar el impuesto al templo, inventaron muchas cosas. Bien, los azotes eran 40 menos 1, 39. Eran 13 azotes en el lado, hombro, en la espalda, hombro derecho, hombro izquierdo y 13 en medio. Eran los azotes señalados para una persona y poderle aplacar. Si ustedes se acuerdan, eso hicieron con San Pablo. Para aplacar a Pablo, lo mandaron a azotar y le dieron sus 39 azotes, pensando que Pablo con eso se iba a aplacar y una escarmentada y se acabó. No hizo a Pablo ni hizo caso. Va a pasar con Cristo y eso pensó Judas. Pero Judas no midió las consecuencias de que sabía que ellos estaban llenos de odio contra Cristo Jesús. Entonces, habría que hacerle algo a este hombre. Los 39 azotes no eran lo suficientes y se van a ir de largo. Se van a ir de largo y viene una acusación y otra y otra y otra y las cosas van a ir dando y nadie quiere hacerse responsable y se los van a entregar. La autoridad civil lo va a entregar en manos del pueblo. Autoridad religiosa para que hagan lo que quieran, que fue lo que dijo Pilatos. Por eso Judas ni siquiera se imagina lo que viene. No se imagina. Él, pues su pretexto es ese, pues que se aplaque la situación y nos quitamos de problemas. Están viendo pues la situación que está poniéndose ya muy tensa y eso es lo que él piensa hacer. Bien. Sucede entonces que se pusieron de acuerdo y vean la actitud del mismo Judas. Ya quedaron en un acuerdo, 30 monedas, ya está vendido. ¿De acuerdo? Todo tiene que cumplirse según las Escrituras, todo. Lo van a vender muy bien. ¿Pero eso qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué venderlo? Para que puedan entender que el interés de Judas era aplacar a Jesús. No tanto el dinero, era aplacar a Jesús. Que se aplacara, que se calmara, que dejara atrás eso que él traía en sus ideas, en su cabeza, eso del reino de Dios, eso de liberarlos, eso. Hay que aplacarlo. Así lo hicieron ellos. Esa fue la manera como ellos se comportaron. Por eso, ante esa actitud, ya sabía lo que iba a hacer. Miren lo que sucede. Fue a la cena del Señor. Los discípulos le preguntan, se acercaba la fiesta de Pascua. La celebración que los judíos lo siguen haciendo hasta el día de hoy, celebrar y recordar el día que Dios los sacó de Egipto. Entonces hay que celebrar esa Pascua, es el paso. Ellos recordaban de sus antepasados el paso de dejar de ser esclavos para ser hombres libres. El paso por el Mar Rojo, el poder separar al pueblo egipcio y llegar el pueblo de Israel al desierto, y hay una separación, el Mar Rojo. Así es de que ese paso lo van a recordar ellos, y esa es la última cena. Por eso para los judíos, la última cena, que decimos nosotros la última cena, porque fue lo que Cristo realizó, la última cena con sus discípulos antes de morir. Pero para los judíos es la cena de Pascua, que celebran Pascua, paso, el paso de la liberación de la esclavitud a ser hombres libres, para vivir como hijos de Dios. Para nosotros, para Cristo era el paso de la muerte a la vida, el morir para vencer a la muerte con la resurrección, el morir para destruir el pecado y hacernos libres como hijos de Dios, vivir con dignidad
y recuperar esa gracia para vivir como hijos de Dios. Por eso los judíos hasta el día de hoy, ellos siguen celebrando su cena de Pascua. Y la cena de Pascua para ellos es un corderito macho de 1 año, sin ningún defecto físico, en lo que lo van a cocer en el horno, sin sacarle nada, así enterito, y entonces lo va a cenar la familia. Ellos van a cenar hierbas amargas por la amargura de los 430 años que vivieron como esclavos en Egipto. 4 copas de vino, una para recordar las bendiciones de Dios, su liberación, pedirle a Dios, encomendarse a Dios y demás. Entonces, esa es la cena de ellos. Cuando Cristo, los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que celebremos? ¿Celebrar la cena de Pascua? Es que ellos como grupo lo celebraban ya. Eso que se celebra hasta el día de hoy, ellos lo celebraban. Y se reunían con el maestro y él presidía. Andaban juntos 3 años, presidió. En la familia, el papá era el que presidía y recordaban lo que había pasado hace siglos, cuando sus padres vivieron como esclavos en Egipto y cómo fueron liberados por la mano de Dios, por medio de Moisés. Pues como digo, mañana lo celebran los judíos, nosotros celebramos la última cena y ellos celebran la cena de Pascua. Bien, por eso los discípulos se dijeron, ¿dónde? Vayan a la casa de fulano y díganle, el maestro dice, ¿dónde voy a celebrar? Mi hora ya está cerca. ¿Dónde voy a celebrar la cena con mis discípulos? Y le dijeron, ¿dónde la iba a celebrar? Sucede que donde celebró la cena Cristo Jesús, entra las personas así como entrar directamente parte plana. Dice, pero hay un diván, que es unas escaleras que hay que bajar y se encuentra la sala. Es la bajada y ya se encuentra el lugar. Hay una sala grande. Ahí fue donde él celebró, que se nombra pues, que dice que es celebrarla. Hay un diván, hay una bajadita, unas escaleras, donde se va después a encontrarse en la sala. Y así se lo ofrecieron. La sala es grande, un poco más chico que aquí. Sucede entonces que lo prepararon todo. Cuando llegan con Cristo, cuando llegó Cristo y los discípulos, ya estaba todo preparado. No era una mesa como esta, era una mesa muy bajita, como las mesas de centro, donde se ponen cojines y se sienta la gente prácticamente en el suelo, y la mesa queda a una altura considerable para poder estar comiendo. Cuando llegan ellos, no encontraron más que el vino, el pan sin levadura, se me olvidó decir eso. Los judíos en su última cena, en la cena de Pascua, ellos tienen vino, hierbas amargas, el pan sin levadura y lo que es el cordero, un corderito de 1 año. Cuando llegan ellos vieron el pan, vieron las hierbas amargas, vieron el vino y el cordero. Por eso el cordero va a ser Cristo Jesús. En la mesa, en la última cena, no está el corderito, el borreguito de 1 año, cuecido, no se encuentra. ¿Y dónde está? Y ahí es eso. Por eso San Mateo nos habla cómo va a quedar esto, porque mañana escucharemos precisamente esa escena. La ausencia del corderito para comer ya no está. El cordero será Cristo Jesús. Por eso se han sentado todos a la mesa y ellos tienen que encontrar una respuesta.
¿dónde está el Cordero? Y la respuesta la van a entender con Cristo Jesús. Vean la escena. Judas está con ellos, dice que se reunió con los 12. ¿Estaba Judas también? Y se sentaron a la mesa y pronto dijo: les aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Y todos se sorprendieron. Pues, ¿cómo? Empezaron a preguntarse unos a otros: ¿qué pues y de qué se refiere? Pregúntale. Y fueron preguntándole uno por uno: ¿acaso soy yo, maestro? Y él da la respuesta: el que moje su pan en el mismo plato que yo, ese me va a traicionar. Y lo mojó Judas. Sí, es decir, esa mesa en común, partir el pan. Los panes son como los que decían las abuelas, las panochas, esas grandes, sí, que no se inflan porque no tienen levadura. Esos son los tipos de panes. Allá llaman pan blanco, sí, que sabe como el bolillo. Bueno, pan salado. Son los panes grandes y se ponen en las mesas como si fueran tortillas y agarrar a la gente y empezar a comer, ¿sí? Por eso Cristo, cuando toma el pan, lo va a partir. Se lo va a repartir a cada uno de ellos. Y ya he dicho, ya he hecho la bendición, la acción de gracias y todo, y se lo ha entregado a cada uno de ellos para que coman. No entienden. Tomen, coman, ese es mi cuerpo que se entrega por ustedes. La verdad no entienden. Pues, ¿qué quiere decir eso? Es mi cuerpo. ¿Cómo? Ellos no van a entender nada. No entienden nada en la última cena. Tomó la copa de vino, miró al cielo, hizo una oración de bendición, lo pasó a los discípulos. Tomen, beban. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Para nosotros la memoria es, a ver, recuérdate, fíjate bien, a ver, piénsale, acuérdate. Para el judío la palabra memoria no es como nosotros la consideramos. Para el judío la palabra memoria es actualizar, hacer presente algo que sucedió. Es hacerlo presente nuevamente. No es recordar, no, es hacerlo presente. Por eso celebramos la Eucaristía, porque Cristo se hace presente. No es recordar, es la presencia. Nuevamente, volver a hacer lo mismo, todo lo que se hizo en aquel momento. Esa es la memoria, no es recordar. Memoria es actualizar el momento, actualizar lo pasado, hacerlo presente, y es Cristo el que se vuelve a sacrificar. Bien, pero para terminar, que mañana, si Dios nos da licencia, estaríamos celebrando la última cena. Quiero que nos demos cuenta entonces que los apóstoles van a entender eso hasta después. Cuando ellos entienden lo de la última cena, será hasta que ven a Cristo resucitado. El día de la resurrección, al atardecer, cuando se aparece con ellos, es cuando comprenden lo que es la última cena. Y comprenden que Él se quedó presente en el pan y en el vino. Y entonces comprendieron. Ahora sí entendemos cuando dijo: tomen y coman, ese es mi cuerpo. Ahora sí comprendemos. Por eso murió. Cuando dijo: tomen, esa es mi sangre. Entendemos que fue el momento de la crucifixión. Se entregó por nosotros. Y fue cuando comprendieron todo. Menos, antes nunca entendieron. Hasta ese momento. Por eso Judas no entiende, no sabe las consecuencias ni sabe lo que va a pasar. Él preguntó: ¿acaso soy yo, maestro? Tú lo has dicho.
Tú lo has dicho, yo no te lo dije, tú lo dijiste. Por eso él dijo, Cristo nunca señala, Cristo espera que la persona reconozca. Muy bien. Entonces, cuando él preguntó, ¿acaso soy yo? Pues sí, ya lo sabes. Pero él nunca le recrimina nada, ni le va a culpar en nada. Nada que dijera, ¿para qué me preguntas si tú bien sabes lo que has hecho, dónde vienes? Cristo no recrimina nada. Ese es el siervo doliente. Es para que entendamos cómo se cumple la primera lectura. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me jalaban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, porque el Señor estaba conmigo. El Señor endureció mi rostro como roca. Estas son palabras que dijo el profeta Isaías y son las que se van a cumplir con Cristo. El firme, callado. Entonces, esa es la caridad de Cristo, la humildad de Cristo. Nunca le recriminó nada a Judas, nunca le echó en cara y de avergonzarlo delante de los demás, nada. Él preguntó, ¿acaso soy yo, maestro? ¿Para qué preguntas si tú ya sabes que acabas de hacer eso? Ya llegaste a un trato con la autoridad religiosa en vender al maestro. ¿Para qué preguntas? Cristo no dice nada. Él sigue callado. Tú lo has dicho. Tú lo dijiste. Yo no te dije. Tú lo dijiste. Yo no te señalé. Tú lo dijiste. Yo dije, uno de vosotros me va a traicionar. Por eso se levantó y se fue, para ponerse de acuerdo y poder entregar al maestro. Es pues que se cumplen las palabras del profeta, se van a cumplir en la persona de Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir, Judas no midió las consecuencias. Judas pensó, con eso está bien, no pasa nada. Pero cuando vio que se les fue de las manos, porque ante Pilatos, Herodes, pues ese era indiferente, ese no le importaba nada. Pero Pilatos, al ver ¿qué hago? Se le fue de las manos. ¿Se pierdo mi puesto o recupera este hombre? Por eso vemos injusticia tras injusticias, tras injusticias y más injusticias. Todas las injusticias recaen en él. Por eso entendemos que tantas injusticias que se cometen en un mundo tan corrompido es ver cómo gente inocente paga lo que no debe, y es ahí donde se unen al dolor de Cristo. Y el hombre sigue actuando, haciendo lo mismo. No mide las consecuencias. Judas nunca midió las consecuencias. Por eso regresó molesto, he entregado la sangre de un hombre inocente y aventó las monedas. Ese es tu problema. Ese es tu problema, tú lo entregaste. Así es que ese es tu problema. Y no pidió perdón. Sí, él se encontró en un conflicto, el mismo Judas. Esto lo explico para que puedan, porque hay quienes preguntan, pero ¿cómo es posible que Judas se haya perdido? Porque dijo Cristo, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Judas, después de todo lo que hizo, pudo haber pedido perdón, no pidió perdón. Si hubiera pedido perdón, se le hubiera perdonado. Las cosas están hechas, que se haga. Pero ya pidió perdón y ya se le perdonó, pero no quiso pedir perdón, porque se bloqueó. El enemigo lo bloqueó para traicionar a Cristo. Por eso dice que en cuanto probó el bocado, Satanás entró en él y lo manipuló. Por eso es importante que entendamos lo siguiente. Escuchen esto. Si Judas ya había traicionado al maestro, se había puesto de acuerdo, así fue a la cena. Cuando una persona traiciona a Cristo, sabiendo que está en pecado, y así comulga, recuerden lo que dijo San Pablo: el que coma el cuerpo de Cristo en pecado, traga su propia condenación.
¿sí? Es un sacrilegio. Comer el cuerpo de Cristo en pecado es tragar la propia condenación. Si se piensa que ya comulgué, pero yo estoy en pecado, ando mal, vivo mal, y pensar que no, estás mal. Y comer el cuerpo de Cristo es en pecado, tragas tu propia condenación. Pensar que con esto me voy a salvar, pero no has pedido perdón, que fue el caso de Judas. No pidió perdón, se bloqueó, lo enloqueció el enemigo y fue y se ahorcó. Por eso repito, si hubiera pedido perdón, se le perdona, pero te van a matar. Lo hecho ya está, que se cumpla, pero había un perdón. Se le hubiera perdonado y se sigue el proceso de condenación de Cristo Jesús, no hay problema, pero ya había pedido perdón, ya se le había perdonado a Judas, pero no lo hizo. Por eso aquí lo que debemos de entender es que el mismo hombre es el que se condena por sus propios actos, por su falta de humildad, por no pedir perdón. Si Judas se dio cuenta de dónde el problema, las consecuencias, los errores, sí, Judas, las cosas siguen. La única opción que tienes es ir a pedir perdón. Pues se les fue de las manos todo. Por eso se les fue de las manos, que Pilato se lavó las manos y entregó a Cristo. Pues allá ustedes, yo me lavo las manos. Pues qué fácil. Entonces hicieron con él todo el odio que traían, todo el coraje, descárgalo. Y descargaron en Cristo todo su coraje. Por eso, los soldados se dieron vida, se jactaron, se burlaron y demás, para poder azotarlo y despedazarlo, ¿sí? Se burlaron los sumos sacerdotes, los escribas, todos esos que traían un coraje contra él, todo lo descargaron ahí. Es por eso que él no midió las consecuencias y al ver a dónde iba a parar, qué iba a pasar con ese hombre condenado a muerte, fue cuando se desesperó. Todo ya estaba hecho. Por eso hoy aprendemos algo. No medimos consecuencias. Hacemos cosas y no medimos el daño, dónde va a parar. Se nos hace muy fácil, pero después vienen los problemas. Entonces es importante, uno, fijémonos bien, pensar las cosas 2 veces antes de hacerlas, porque hacer el daño a una persona es hacérselo a Cristo. Cometer una injusticia con una persona es hacérselo a Cristo. Es repetir lo mismo, la condenación de Cristo. Se sigue repitiendo. Todas las injusticias que se cometen con las personas por la corrupción, en todos los niveles, se cometen es contra el mismo Cristo Jesús. ¿Sí? Y se piensa que no pasa nada, va a pasar. Por eso es muy delicado el hecho de que pensar que comulgando ya le pedí perdón a Dios y no. El daño ahí está. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento de corazón y hay perdón de Dios, pero tiene que haber una enmienda, enmendar la vida, cambiar de vida. ¿Sí? Entonces comprendemos que si yo soy mal, que yo sé que vivo en pecado y ando en pecado y demás, y pensar que comulgando ahí quedó todo. Si pienso que comulgando me da derecho a cometer injusticias, error también. Sí, porque termino de rezar, salgo de comulgar y cometo injusticias. Toda injusticia, lo sabemos, lo que es malo es hacer daño al prójimo. Y si yo hago daño al prójimo, mi conciencia me dice, estás mal, estás mal. Que me quiera hacer el despistado y el decir, no pasa nada, que al cabo yo comulgo, yo estoy rezando, y pensar que por el rezo, que porque vengo a misa
y porque comulgo, pienso que con eso me da derecho a cometer injusticias y a corromper, estoy mal. Estoy mal. Es la traición de Judas. Así se traicionó al Maestro. Así lo traicionó Judas. Pensó, no va a pasar nada, me despisto, como ¿quién se va a dar cuenta? Ese problema es ese. Que vienen las consecuencias y tarde que temprano aparece todo. Por eso hoy aprendemos esto. La mejor manera es promover la justicia, vivir la justicia, ¿verdad? Y dejar que Dios, al comulgar, actúe su espíritu en nosotros, pero sabiendo que vivimos en paz y no en pecado. Porque a veces hacemos una rutina en la cual comulgar, y sigo mal y ando mal, ¿y qué tiempo estoy comulgando? No, piénsele bien, piénsele bien. Si usted dice que está comulgando y está haciendo las cosas mal, eso no le da derecho a comulgar, piénsele bien. El que come el cuerpo de Cristo en pecado, traga su propia condenación. Punto. Así. Lo justo para Dios es lo justo. Por eso, esa es la actitud que tuvo Judas. Se hizo el despistado, no pasa nada. Y así fue y se sentó. Y el Maestro le hizo ver ese error. Por eso dije, la otra parte. Ok, ya la regué, ya me equivoqué, ya lo vendí pues. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? La confesión. Pida perdón. Y si no se pide perdón, ese es el problema. Si ya te equivocaste, bueno, pues termina la vida, recapacita, pide perdón y sigue alimentándote de la Eucaristía. Pero si no pides perdón y no reconoces que te equivocas y te quieres justificar con que tu rosario y tu misa, y porque digo Dios esto y le pido perdón a Dios, sí, pero la confesión, ¿dónde está? Pues tú te formas un Dios a tu medida y ese Dios no existe. Sí, es lo que debemos de entender. Que el Señor pues nos conceda la gracia de tener la humildad de reconocer, ¿verdad? Cuando nos equivocamos y saber pedir perdón a Dios. De pie.